La Gran Revuelta Árabe es el episodio violento más importante del periodo del mandato. El número de incidentes, su gravedad y el hecho de que estuvieran dirigidos contra figuras británicas cambió la perspectiva británica. Vale, es una rebelión contra nosotros. Esa revuelta cambió la historia de Israel. Había un movimiento de liberación nacional, un movimiento árabe-palestino organizado y capaz de liderar una rebelión. La revuelta tuvo logros significativos y 14.000 palestinos se unieron a ella como combatientes. Los británicos reprimieron la revuelta enviando tropas, al principio desde Egipto, pero luego desde todo el imperio. Esas tropas actuaron con dureza para reprimir la insurrección palestina por la fuerza. Los británicos se quitaron los guantes de seda. Usaron aviones de apoyo, artillería. Se empleó todo el poder del imperio británico para aplastar la revuelta. El pueblo palestino fue oprimido brutalmente. Se cometieron muchos crímenes. Los palestinos fueron aplastados cruelmente por el ejército británico. Destruyeron aldeas y persiguieron a los grupos rebeldes. Violaciones, robos, saqueos, pueblos enteros quemados. Los regimientos escoceses fueron los más brutales con los palestinos. Hubo torturas horribles usando drogas, ahogamientos y violencia sexual. Ahorcaron a unos 110 palestinos durante la revuelta. Los ahorcamientos conforman la cifra oficial de muertos palestinos, pero no se contabilizan los que perecieron en los campos por disparos de los soldados. Hubo un gran número de muertos y de bienes destruidos. Fue el despliegue más importante del ejército británico contra una insurrección colonial antes de la Segunda Guerra Mundial. La rebelión de 1936 a 1939 divide el periodo del mandato en dos, antes y después. Más de 100 años después de que los británicos recibieran el mandato sobre Palestina y la tierra de Israel, creando un clima proclive al enfrentamiento entre judíos y árabes, y más de 80 años después de que la Comisión Peel propusiera dividir el país entre las dos naciones, el conflicto palestino-israelí sigue vivo. Pero después de tanto derramamiento de sangre, ¿aún es posible poner fin a los combates y lograr la reconciliación? Palestinos e israelíes sostienen una histórica disputa por Palestina incluso antes de 1948. Se podría comparar con las tres guerras que han enfrentado a Francia y Alemania en 1870, 1914 y 1939. La gran mayoría de la gente no lo sabe, pero tras la Segunda Guerra Mundial, Francia y Alemania se dieron cuenta de que solo se podía evitar otra guerra y resolver una disputa de 300 años, alcanzando un acuerdo en el que ambas partes coincidieran en la historia y aceptaran la versión del otro de los acontecimientos. La historia es subjetiva, pero el acuerdo franco-alemán fue un intento de reconocer que, aunque cada país tenía su relato subjetivo, podía entender la perspectiva del otro y promover la empatía, la colaboración y el entendimiento. Es un ejemplo concreto de cómo la historia puede combinar para permitir dos historias controvertidas y ayudar a unir dos pueblos que tradicionalmente habían sido antagónicos. Creo que los historiadores de este país y de esta zona
Tienen el deber, deberían tenerlo, de unir los corazones, de apostar por la reconciliación. Podrían desempeñar un papel destacado en la reconciliación y la paz de los dos pueblos y de sus dos movimientos nacionalistas. Debería establecerse una base para la buena voluntad, para entender que hay una narrativa diferente, otra perspectiva de la misma historia. Hay que entender y aceptar que se puede discutir sin degradar a la otra parte, sin humillación, sin negación y sin ocultar las pruebas de hechos históricos. En las escuelas y en los libros de historia nos enseñaron que la relación entre judíos y británicos era armoniosa, que no había nada malo en esa relación, que solo hubo problemas entre los británicos y los palestinos. Pero me he dado cuenta de que eso no es verdad. Si intentamos llegar a una realidad en la que podamos entender que no existe una memoria común, pero que podamos escuchar las historias de los demás sin tener que estar de acuerdo y aceptar el hecho de que esa es su memoria, aunque yo tenga otra, creo que eso podría acercarnos a una resolución. En 1922, los británicos recibieron el mandato sobre la tierra de Palestina e Israel. Desde ese momento estuvieron directamente a cargo de los civiles que vivían en ese territorio, tanto judíos como árabes. Según el mandato británico para Palestina, los británicos se comprometían a fundar un hogar nacional para el pueblo judío, manteniendo al mismo tiempo los derechos de los civiles árabes y estableciendo instituciones independientes. Lo que hacían los británicos en Oriente Próximo en aquella época era buscar instancias locales con las que cooperar. Por la parte judía, los británicos reconocieron a la agencia judía de Chaim Weizmann como representante del movimiento sionista. Pero en cuanto a los palestinos, los británicos no encontraron nada similar y por eso recurrieron a las familias más poderosas de Palestina, como hicieron sus predecesores otomanos. A los británicos, según su doctrina colonial, les gustaba adoptar a los poderes gobernantes existentes. La estrategia era acercarse al jefe. Eran familias muy conocidas en Jerusalén. Familias ricas, antiguas y poderosas. Era lo natural. Cualquier ocupación, ya fuera otomana o británica, tenía que cooperar con esas familias para lograr sus objetivos, teniéndolos como mediadores entre las autoridades y la población. La familia al-Husseini tendía más hacia un papel religioso. Los al-Husseini eran familia de Hussein bin Ali, descendiente del profeta, y la familia Nashashibi y sus aliados eran los que estaban a cargo de la administración otomana. Por desgracia, sobre todo durante el periodo del mandato británico, hubo una gran competencia entre las dos familias más importantes, la al-Husseini y la Nashashibi. Esto dio lugar a grandes conflictos entre las dos familias, a repartos difíciles. Y la solidaridad nacional palestina se vio muy afectada. Con la esperanza de mantener la paz con los árabes, Herbert Samuel, el alto comisionado de Palestina, nombra muftí de Jerusalén a Haj Amin al-Husseini, de la familia Husseini. Como se ve en la serie documental Amud Haesh y por los diversos testimonios de la época, el nombramiento se produjo porque Haj Amin engañó a los británicos, los convenció de que era un joven moderno y liberal que promovería el entendimiento entre judíos y árabes. Bueno, siempre es difícil para un hijo juzgar objetivamente lo que hizo su padre. Estoy de acuerdo en que cometió errores, no por maldad, sino porque no fue consciente de las consecuencias. Se equivocó con el nombramiento de Haj Amin al-Husseini, a quien yo también conocí. No tenía fama de promover la violencia antijudía o antisionista. Señor Nuro, que ha mencionado a Haj Amin al-Husseini, el muftí, ¿lo conoció personalmente? Sí, claro. ¿Qué puede contarnos de él? Era un miserable. Él engañó a Herbert Samuel. Tomó el poder y nadie se le opuso.
Él odiaba a los judíos. ¿Cómo los odiaba? ¿Sabía que usted era judío? Sí. No solo lo sabía, amigo. Dio la orden de matarme. Intentando reforzar la posición de Haj Amin, los británicos crearon el Consejo Supremo Musulmán, con Haj Amin al frente. A partir de ese momento no solo era el muftí de Jerusalén, sino la suprema autoridad religiosa musulmana dentro de los territorios del mandato. Es importante recordar que la primera década del mandato fue relativamente pacífica. Por un lado, los al-Husseini establecieron su estatus y hubo conflictos internos entre los al-Husseini y los Nashashibi, de modo que los árabes tenían sus propios asuntos de los que preocuparse. Así que entre 1922 y 1928, por razones internas árabes o por cuestiones relacionadas con el debilitamiento del asentamiento judío y la disminución de la inmigración judía, hubo un periodo de paz. Pero las corrientes nacionalistas en la sombra eran cada vez más fuertes y estaban a punto de estallar. Haj Amin se dio cuenta de que el papel del muftí de Jerusalén podría realzar su posición dentro del mundo musulmán, más allá del mandato británico. El muftí también convocó la conferencia del Consejo Islámico en Jerusalén, a la que asistieron representantes de todo el mundo musulmán. Hicieron acto de presencia allí y declararon que Jerusalén era importante para el mundo musulmán. Haj Amin al-Husseini fomentó el contacto con los musulmanes de todo el mundo. Asistieron delegaciones musulmanas indias. Muchas figuras religiosas y políticas visitaron Palestina y una delegación palestina fue a la India. Además, recaudaron dinero para la restauración de varios edificios islámicos importantes de la explanada de las mezquitas. Haj Amin al-Husseini propuso a Jerusalén como una especie de punto focal para el concepto político-religioso del mundo islámico, de la comunidad islámica, de modo que esa conexión comenzó en los inicios del mandato británico. Los musulmanes indios expresaron su opinión sobre lo que estaba pasando en Palestina a través de la prensa india y con manifestaciones a gran escala. Aunque la población de Jerusalén era mayoritariamente judía desde el siglo XIX, Haj Amin provoca alarma entre los musulmanes al difundir el rumor infundado de que los judíos planeaban apoderarse de la explanada de las mezquitas y construir el tercer templo en ella. Haj Amin al-Husseini y otros líderes del movimiento nacionalista árabe palestino no concebían el movimiento sionista como un movimiento laico. No entendían lo que era el nacionalismo laico, y aunque el sionismo se definía como un movimiento nacionalista judío, para Haj Amin y los palestinos de su época, era un movimiento judío religioso restaurador. Él se oponía al sionismo y a que los sionistas usaran la religión. Sin embargo, él sí se permitía usar la religión, pero es propio de los políticos hacer lo mismo que critican en otros. A finales de la década de 1920, la postura de Haj Amin se radicaliza y se producen ataques contra los judíos que oran junto al Muro de las Lamentaciones. En la festividad de Yom Kippur, a finales de 1928, hubo un incidente relacionado con los rituales del Muro de las Lamentaciones. Los judíos querían llevar bancos, Biblias y una mampara divisoria. El objetivo era hacer que el gobierno británico se diera cuenta de que los árabes estábamos ahí y que no aprobábamos la política de entregarle el muro a los judíos. La incitación alcanzó un punto máximo y finalmente explotó en agosto de 1929, cuando estallaron conflictos entre fieles judíos y árabes, y se agravaron en cuestión de horas hasta convertirse en un violento ataque por parte de los árabes. De hecho, la violencia se extendió a otras ciudades mixtas. Hubo muchas víctimas en Jerusalén. También hubo incidentes y víctimas mortales en Safed.
En Hebrón, la comunidad judía fue masacrada de un modo extremadamente brutal, en una jornada trágica. En las primeras horas del sábado, ya se presentía el desastre que estaba a punto de suceder. Vimos que los árabes se subían a los vehículos y se dirigían a Jerusalén, gritando consignas y anunciando lo que iban a hacer. Vamos a por ellos, a masacrar a los judíos. Gritaban también otras consignas parecidas, con las que se iban exaltando cada vez más. Todo empezó porque la gente de Hebrón decía: los judíos se van a apoderar de nuestra ciudad y nos van a echar. Estas ideas venían del gobierno y la gente las repetía como si fueran verdad. Pero no era cierto. Se trataba de propaganda para manipular a la gente y que se rebelara. Fue una mentira intencionada. En Hebrón, la gente sensata no se creyó esa mentira, pero los niños, los jóvenes, la gente sin educación cayeron en la trampa. Presas de la excitación y de la cólera, esas personas con el cerebro lavado atacaron el asentamiento judío sin ninguna consideración. Mataron, masacraron y torturaron a todo el mundo, jóvenes y viejos, mujeres y niños, sin consideración ni piedad. Nosotros vivíamos en la casa de mi padre, cerca de la casa de mi hermano, en la cima de una colina. Había un solar entre nuestras casas. Desde mi ventana se veía la casa de mi hermano y las escaleras de la entrada. Allí los mataron a todos. Lo que pasó en Hebrón cogió a los judíos por sorpresa. Fue una pesadilla, porque nadie esperaba que los musulmanes atacaran a sus vecinos judíos cuando no estaban en conflicto. En realidad lamentamos que los judíos se fueran de Hebrón en 1929. Esto debe cambiar, porque durante los años de dominio turco hemos convivido por mucho tiempo. Vivíamos unos junto a otros, lo compartíamos todo y nos sentábamos juntos a la mesa. Estábamos unidos. No se distinguía a un judío de un musulmán. Éramos iguales. Hay que mencionar que también hubo casos en los que los musulmanes salvaron a sus vecinos judíos. Este estallido provocó la muerte, mejor dicho, el asesinato de unos 130 judíos, sobre todo en las dos grandes masacres de Hebrón y Safed. Murieron casi el mismo número de árabes, pero en su mayoría a mano de tropas británicas. Para sorpresa de los británicos, los disturbios palestinos de 1929 no se dieron solo dentro de las fronteras del mandato. Las profundas conexiones que el muftí había creado con otras comunidades musulmanas del Imperio Británico, en las que promovía su postura y la importancia de Jerusalén, así como la propaganda antijudía, desencadenaron actos violentos fuera de Palestina. Estallaron disturbios por todo el imperio, sobre todo en la India, en contra de la presencia de judíos en Jerusalén. Y esto es lo que Sir John Chancellor declaró en secreto ante la Comisión Peel en 1937 sobre los disturbios de 1929 que ocurrieron mientras él ostentaba el cargo de Alto Comisionado de Palestina. Es cierto que durante los disturbios de Palestina de 1929 hubo manifestaciones y disturbios en Delhi, en solidaridad con los árabes de Palestina. La conexión Haj Amin con los musulmanes de la India ejerció presión sobre los británicos. Fue como una advertencia. Si seguís empeorando las condiciones del pueblo palestino, la comunidad musulmana se os echará encima. En su testimonio, Chancellor afirma que fue durante las violentas protestas cuando se dio cuenta de que había una conexión directa entre el muftí y los disturbios, pero dadas las circunstancias no podía hacer nada. Fue un gran error ofrecerle al muftí los grandes poderes de los que disfrutaba. Quería destituirlo de su cargo, pero descubrí que la ley me lo impedía.
Prácticamente era el jefe vitalicio del Consejo Supremo Musulmán. Los británicos se habían pillado los dedos. No podían hacer nada. Cuando ocurrió la tragedia en Hebrón, había allí un oficial de policía británico junto con varios diputados árabes. Cuando les pidió ayuda, como tenían miedo de sus conciudadanos, no le ayudaron y él no pudo hacer nada. Estos incidentes introdujeron el aspecto religioso en el conflicto nacionalista. Muchas personas lo habían advertido ya. Primero era una disputa entre dos movimientos nacionalistas, pero se le había añadido el aspecto religioso por los lugares sagrados. Haj Amin había convertido la lucha en una lucha religiosa. Y eso era lo que más temían los británicos, porque eso podía causarles problemas en la India, en Egipto, en Irak y en todos los demás países donde tenían presencia. Así que los incidentes de 1929 fueron un dolor de cabeza para los británicos. Los disturbios de 1929 asustan a los británicos y marcan un punto de inflexión en su política para Palestina y la tierra de Israel. En ese momento se dan cuenta de que se enfrentan a un grave problema. Lo que inicialmente parecía un conflicto entre dos grupos nacionalistas se ha transformado en un conflicto religioso. Esos incidentes supusieron un antes y un después en el mandato. Los británicos se dieron cuenta de que ni los árabes ni los judíos los querían. Es decir, estaban solos. Y los árabes se dieron cuenta de que los británicos eran los que tomaban las decisiones, no los judíos, y se volvieron contra ellos. Los judíos, que fueron las víctimas, se dieron cuenta de que si no se protegían, si no creaban una poderosa barrera defensiva y se hacían con armamento, los volverían a masacrar. Estos incidentes tuvieron graves consecuencias. A partir de ese momento, se desencadenó un conflicto nacional. Y no importaba si eras o no sionista, porque no todos los judíos eran sionistas, ni importaba si eras de una familia palestina u otra, o si eras de la ciudad o del campo. Todo lo determinaba si eras judío o palestino. La realidad de Palestina se polarizó. Los británicos se dan cuenta de que deben actuar rápidamente para aplacar a los musulmanes de Palestina y de todo el imperio. Poco después de los disturbios, establecen un comité y publican sus recomendaciones, como limitar la venta de tierras a judíos, limitar la inmigración judía y establecer un consejo legislativo con mayoría árabe. Los británicos esperan que estas medidas apacigüen a los musulmanes de la India y de todo el imperio. Poco después, en 1930, las recomendaciones se convierten en la política oficial de Gran Bretaña, retractándose así de los compromisos de la Declaración Balfour. Tras una investigación, los británicos supusieron que el motivo del estallido de violencia fue la expulsión de los agricultores árabes de sus tierras. Pero eso fue un grave error. ¿Cuántas tierras se vendían por entonces? Las tierras en su mayoría pertenecían a algún efendi que establecía un régimen feudal. En 1947 solo el 6% de las tierras de Palestina estaban en manos de judíos, y esa cifra era todavía menor en 1929. Esa no fue la causa. A finales de los años 20 y a principios de los 30 no hubo casi asentamientos. Los incidentes habían revelado que la animosidad de los árabes hacia los judíos que se asentaban en Palestina era muy fuerte. Durante esos años abandonaron el país más judíos de los que llegaban. El movimiento sionista empezaba a parecer un fracaso. Aunque los británicos proponen establecer un consejo legislativo en Palestina, con judíos y una mayoría árabe, Haj Amin al-Husseini impidió su creación, porque se dio cuenta de que no podría controlarlo. Nosotros, los Nashashibi, queríamos la paz. Queríamos establecer un consejo legislativo, un consejo de 24 personas, como había pedido Herbert Samuel. Pero Haj Amin se negó. Solo quería un Estado árabe islámico. Esa era la política de Haj Amin, para controlar el gobierno. A pesar del cambio de los británicos hacia los judíos, los líderes sionistas, encabezados por Chaim Weizmann, mantienen su presencia diplomática
y pretenden convencer al recién nombrado gobierno de Londres de que revoque las limitaciones impuestas a los judíos. Weizmann consigue una reunión con el primer ministro británico Ramsay MacDonald. Aprovecha la fragilidad del nuevo gobierno y convence al primer ministro de reducir las limitaciones a los judíos, reformulando la normativa y permitiendo mayor emigración judía. Mantuvieron conversaciones con Weizmann y sus colegas. Escucharon sus críticas y sus sugerencias al gobierno. Y, como resultado, mi padre publicó un documento que fue llamado The MacDonald Paper. Algunos dijeron que era un cambio de política. Otros dijeron que era una interpretación de la política, que la redacción del libro blanco no era todo lo buena que debiera ser. En febrero de 1931, el primer ministro británico subió al estrado del Parlamento e hizo la siguiente declaración: mantendremos la política de Balfour. El muftí y sus seguidores no lograron avances. De hecho, experimentaron una regresión que desembocó en la mayor calamidad de esos años: la revuelta árabe contra los británicos. Si a principios de los años 30 los asentamientos judíos estaban al borde de lo que parecía un fracaso histórico, a finales de esa década estaban en su apogeo. El cambio lo provocó una situación inesperada. En 1933, Hitler llegó al poder en Alemania y muchos judíos intentaron escapar de la ola de antisemitismo que se desencadenó en Europa. Muchos fueron a Palestina porque era más difícil ir a Estados Unidos, ya que ese país había endurecido sus leyes de inmigración. Esa emigración nació de la angustia. Los británicos abrieron las puertas. Entre 1930 y 1932, el 17% de la población de Palestina eran judíos. En 1939 ya eran cerca del 40%. Fue un gran cambio demográfico. Más de 250.000 judíos entraron de forma legal. A partir de 1933, la sensación entre los árabes era que los asentamientos judíos estaban creciendo cada vez más y que ellos estaban a punto de dejar de ser la comunidad mayoritaria en el país. Ya en noviembre de 1933, los árabes iniciaron una serie de manifestaciones contra la inmigración judía. Y lo interesante es que estas manifestaciones estaban dirigidas contra el gobierno. Durante más de una década, Haj Amin al-Husseini combinó su papel de funcionario británico y de líder de la resistencia contra británicos y judíos. Pero a mediados de la década de 1930, el surgimiento de nuevas fuerzas árabes amenazó su posición. A principios de la década de 1930, apareció el partido independiente Istiklal, alentado por Faisal, rey de Irak. Lanzaron una campaña entre los palestinos, diciéndoles que el principal enemigo del pueblo palestino no era el sionismo, sino el mandato británico. Los jóvenes que fundaron el partido veían a las familias al-Husseini y Nashashibi como familias nobles y aristocráticas que no respondían a sus aspiraciones, sino a las aspiraciones de las clases altas de la sociedad palestina. Además del partido Istiklal, que promueve una agenda nacionalista laica, surge el líder musulmán Asadin al-Qassam. Su partido gana popularidad entre los palestinos porque llama a la yihad. Asadin al-Qassam había nacido en Yablé, en Siria. Participó en la revuelta de 1920 y fue condenado a muerte por los franceses. Llegó a Palestina por su amistad con Haj Amin y con otros líderes que participaron en la revuelta siria. Haj Amin lo nombró profesor de la escuela islámica Al-Burj y conoció a mucha gente gracias a ese puesto. Creó una red.
Él quería un cambio profundo. Contaba con una revuelta popular y se puso a trabajar. As-Saddin al-Qassam se hace popular entre los palestinos. En noviembre de 1935, tras meses alentando una revuelta contra los británicos desde su escondite, llama a la yihad. Los británicos comprendieron que al-Qassam era una amenaza para el poder británico en Palestina y en noviembre de 1935 la policía británica, apoyada por la aviación, lo persiguió y fue abatido en un enfrentamiento en el norte de Cisjordania. El día que murió As-Saddin al-Qassam, Ben Gurión dijo: hoy murió su Trumpeldor. Pensaba que sería para los palestinos lo que Trumpeldor fue para los sionistas. La creciente inmigración de refugiados judíos, la muerte de al-Qassam, el Consejo Legislativo que nunca se creó y el creciente descontento con el liderazgo tradicional del muftí hicieron que el partido Istiqlal ganara popularidad, llamando a la huelga general. La revuelta árabe estalló formalmente el 19 de abril de 1936 y se extendió como la pólvora por toda Palestina. Además de la revuelta, hubo una huelga general. Fue una revuelta violenta y el principal objetivo eran los propios británicos, además de los asentamientos judíos, que según ellos eran fruto de la permisividad británica. A los dirigentes palestinos los cogió por sorpresa. Esto no se suele comentar. Les sorprendió tanta simpatía hacia al-Qassam. Los viejos partidos tardaron 2 semanas en organizarse y subirse a la ola. En cuanto estalla la revuelta, los miembros del partido Istiqlal piden la creación de un alto comité árabe con miembros elegidos democráticamente. Sin embargo, el muftí y los representantes de los viejos partidos se oponen a la celebración de unas elecciones democráticas. De hecho, se crea el alto comité árabe, pero el muftí, en una brillante jugada política, aprovecha el miedo de las familias aristócratas al creciente poder del partido Istiqlal y consigue que lo nombren presidente. Así toma el control de una rebelión que han iniciado sus oponentes. El objetivo del Alto Comité Árabe era que Gran Bretaña reconociera al pueblo palestino como un pueblo con una identidad propia y un Estado autónomo, mediante el cumplimiento de 3 objetivos: la eliminación del mandato, prohibir la inmigración judía y la creación de un Estado palestino independiente. La huelga comenzó en abril de 1936 y duró más de 6 meses. Yo sentí que fue una huelga asombrosa. Una huelga que demostró una gran unidad. Todo el mundo estaba comprometido con la huelga general. La vida se detuvo. Todas las fuerzas se unieron y los palestinos se dieron cuenta de algo que ignoran hoy: que no se puede promover ninguna agenda sin esa unidad. A eso se le llamó la luna de miel palestina y fue una situación sin precedentes. Como parte de la huelga, muchos árabes convocan manifestaciones que pronto se tornan violentas. Cuando estalló la revuelta, los británicos decretaron, el primer día, la aplicación de normas de emergencia. Hubo detenciones sin juicio, destrucción de domicilios, arrestos sin orden judicial, pena de muerte para quienes llevaran municiones o armas. Al mismo tiempo, desplegaron al ejército para aplastar a los rebeldes y pacificar a los palestinos. La respuesta británica fue desproporcionada desde el comienzo de la huelga. Reprimieron con violencia las manifestaciones en Jaffa. En junio de 1936, los británicos destruyeron el 15 o el 20% de la ciudad vieja de Jaffa. La volaron con explosivos, dejando a cientos de palestinos sin hogar durante la operación. Limpiaron los callejones y pasadizos de la ciudad vieja, donde estaban los insurgentes que se enfrentaban a los británicos. Quemaban aldeas enteras, hasta los cimientos.
Usaban explosivos de gelignita y los ponían en montones de heno para destruir y quemar las cosechas. Parte del castigo colectivo que aplicaron consistió en quemar campos enteros, con todo el heno y la madera de los alrededores del pueblo. Así destruían las cosechas. Los militares británicos también cazaban a las bandas rebeldes. Todo eso provocó un malestar general que desembocó en un conflicto entre los palestinos, con muy pocos recursos, y el Imperio Británico. La violencia terminó cuando los británicos declararon un alto el fuego. Los británicos prometieron que una comisión real iría a Palestina y determinaría el futuro del país teniendo en cuenta las preocupaciones de los palestinos. De hecho, en octubre de 1936, el Alto Comité Árabe acuerda la suspensión de la huelga y de la revuelta para que los británicos puedan nombrar un comité que busque una solución a la situación. Los miembros de la Comisión para investigar la situación de Palestina emprenden su ardua labor. Lord Peel es el presidente. Soy muy consciente de que tendremos que abordar problemas difíciles y delicados. Un mes después, el 12 de noviembre de 1936, los 6 miembros del comité que han llegado de Inglaterra se reúnen en el Hotel Palace de Jerusalén, encabezados por Lord John Peel. ¿Es demasiado pedir que todos aquellos que aman Palestina y se preocupan por su futuro se unan a nuestra labor? Sería deplorable que las luchas y el miedo se hicieran con esta Tierra Santa, que en el pasado envió un mensaje de paz y buena voluntad a todo el mundo. Existía la sensación ampliamente compartida de que se trataba de una comisión muy importante y que sus conclusiones tendrían consecuencias significativas para el país. La Comisión Real invitó a líderes de las comunidades sionista y palestina, a miembros del gobierno, militares, policías, etc., y se les dio la opción de ofrecer testimonio público o secreto. La Comisión Peel invitó a todo el que quisiera testificar a comparecer ante la comisión. Era una convocatoria abierta. La gente empezó a enviarles material, peticiones, quejas, cartas con reproches. La cantidad de testimonios fue increíble, tanto en Palestina como en el extranjero. Conservamos un enorme corpus de testimonios, así que el informe del comité es un documento fascinante. La cuestión más importante para la Comisión Real era la continuidad o no del mandato. Y si el mandato se anulaba, ¿qué solución alternativa podía presentarle el gobierno británico a la Sociedad de Naciones? Aunque el Comité Peel se establece con el acuerdo del Alto Comité Árabe, el muftí decide que los palestinos deben boicotear las sesiones del comité y que no concurrirán a menos que se acepten todas sus demandas. Esta medida frustra a los oponentes del muftí en Palestina y en los países vecinos. Consideran que el comité es una oportunidad para que se oigan las quejas de los palestinos, pero Hashim Amin se niega a cooperar. El comité comienza sus deliberaciones sin el testimonio de los palestinos. Los desacuerdos eran obvios. Los partidos de la oposición opinaban que la independencia palestina debía lograrse mediante el diálogo con los británicos y los sionistas. Por otro lado, aunque el comité se establece debido a las demandas de los árabes, los líderes sionistas cooperan plenamente con la Comisión Peel, y eso se hace evidente en el testimonio secreto de Chaim Weizmann. Hay 3 partes: británicos, árabes y judíos. Si existe la posibilidad de un acuerdo tripartito, aunque la comisión nos pida que paguemos un precio determinado, por alto que sea, lo único que puedo decirles es que colaboremos. Como los sionistas cooperan, ante la comisión se sientan varios líderes sionistas de alto nivel, como Ben Gurión, Ze'ev Jabotinsky y Golda Meir, entre otros. Aunque no salieran a la luz los testimonios secretos, era evidente hasta qué punto los judíos sionistas habían presentado sus argumentos, haciéndolo con mucha elocuencia. En enero de 1937, casi 2 meses después de que el comité comenzara su trabajo, Hashim Amin al-Husseini acepta cooperar tras recibir fuertes presiones de los líderes árabes de la zona, Abdullah de Jordania, Nuri de Irak e Ibn Saud de Arabia Saudí. La Comisión Peel prorroga su estancia en Palestina una semana,
dedicada principalmente a los testimonios de los miembros del Alto Comité Árabe. Cuando el comité le preguntó a Haj Amin, digamos que el Hogar Nacional Judío ya se ha creado y que no llegan más inmigrantes, ¿qué pasa con los judíos que ya hay en el país? Su respuesta no fue nada tranquilizadora y dejó entrever que incluso podrían estar en peligro. Quiere detener por completo la migración judía. Pero si preside un nuevo gobierno aquí, ¿qué hará con los 400.000 judíos que hay actualmente en el país? Vivirán como siempre han vivido en los países árabes, con total libertad, como nativos del país. ¿Cree su eminencia que este país puede asimilar a los 400.000 judíos que hay actualmente en esta tierra? No. Algunos de ellos serían eliminados por las buenas o por las malas, según parece. Esa cuestión se debatirá en el futuro. Eso hace que los miembros de la Comisión Peel comprendan los niveles de antagonismo y antipatía entre judíos y árabes en Palestina y llegan a la conclusión de que es poco probable que haya una solución que no implique la separación de las poblaciones. Entendieron, en toda su crudeza, que las dos comunidades no se toleraban. Eran nosotros o ellos. La importancia de la Comisión Peel es que plasma, por primera vez, de manera pública y articulada, ese mapa tan extraño en un papel. Se atreven a formular la idea de la partición, los principios de la partición, y es una idea que sigue vigente todavía hoy. Como se hace evidente en los testimonios secretos que revelamos aquí por primera vez, la idea de dividir el país entre judíos y árabes es promovida por dos altos funcionarios británicos, Harris y Andrews, que sirvieron durante el mandato y tuvieron buena relación con los judíos y con los árabes. No veo ninguna posibilidad de encontrar una solución pacífica en la situación actual. Douglas Harris fue el experto en el terreno, el hilo conductor de esa idea de la partición en Palestina. Actuó como una especie de guía para los miembros de la comisión. Si la partición es posible, no veo por qué no se aplica ahora en vez de esperar 30 años. No sé qué cosas tienen que cambiar para que su aplicación dentro de 30 años sea más fácil de lo que sería hoy. Él sostuvo, no, la situación no va a mejorar. De hecho, no será más fácil implementar esa partición dentro de 10, 20 o 30 años. Otro descubrimiento importante que revelan los testimonios secretos de Harris y Andrews es que no todos los dirigentes árabes rechazan rotundamente el plan de partición. Hay opiniones diferentes a la oficial, pero no se quiere contradecir públicamente al muftí. ¿Sabe usted con certeza si los árabes aprobarían esa propuesta? Los árabes moderados sí. De hecho, varios árabes me lo han dicho. Incluso el alcalde de Jerusalén lo ha hablado conmigo. ¿Lo expresó en términos concretos? Más o menos. Dijo que los judíos son como el cáncer en un cuerpo y que la única manera de sanar es extirpar el cáncer. Sugirió que se les diera a los judíos las tierras que tienen en la costa y a lo largo del valle de Emek y algunos terrenos de judíos justo al otro lado de Jaffa. Cree que Jerusalén debería ser la sede del Estado árabe. Esa es su idea. Le pregunté por qué nunca había propuesto este plan y me dijo que le daba miedo plantearlo. El testimonio de Andrews sugiere que hay una amplia base de árabes palestinos que apoyarían la partición. Es decir, que si los británicos lo plantean en serio, lo aceptarán, porque ya apoyan la idea en secreto. Los ciudadanos palestinos de la tierra de Israel esperan con tensa expectación las conclusiones del comité. Y en julio de 1937 se redacta un informe de más de 400 páginas que detalla la historia del conflicto y concluye por primera vez que el mandato debe terminar y que esa tierra debe dividirse entre judíos y árabes. Propusieron un Estado judío que comprendiera Galilea y luego desde Tiberíades hasta la costa, bajando hasta Tel Aviv. El territorio británico sería un estrecho corredor desde Jaffa y la zona en torno a Jerusalén y Belén.
El Estado judío ocuparía entre el 18 y el 20% del territorio. El resto del territorio sería un Estado árabe. Además de separar a judíos y a árabes, lo que proponía el informe Peel era que ese nuevo Estado árabe se uniera a Transjordania bajo el gobierno de Abdullah. Para muchos árabes, eso era inaceptable. Abdullah no era un líder palestino, sino un líder importado, que en cierto modo había sido puesto en el poder por los británicos. La reacción de los árabes palestinos a las recomendaciones de la Comisión Peel era predecible. Los palestinos se opusieron a la Declaración Balfour y al mandato por las mismas razones por las que se opusieron a las recomendaciones de la Comisión Peel. La falta de reconocimiento de los palestinos como pueblo con derecho a la autodeterminación. Y porque pensaban agregarlos a otro país árabe. Esa era la primera razón. La segunda fue que estaban redactando el primer documento internacional que reconocía el derecho de los judíos a Palestina. Y eso fue demasiado para los palestinos. Haj Amin impuso su voluntad. En los asentamientos judíos y en los círculos sionistas en general, se inició un acalorado debate entre partidarios y opositores de la partición. Esta cuestión dividió al movimiento sionista. Fue uno de los grandes debates del sionismo. Los opositores señalaban la falta de atención a los detalles de la Comisión Peel y los partidarios decían que el plan, tal como estaba esbozado, no podía ser aceptado, pero que la idea básica tenía mucha lógica y que había dos pueblos al oeste del río Jordán. El argumento más fuerte de los partidarios era que no había alternativas. ¿Cuál era la alternativa? La continuación del mandato, la prohibición de la inmigración y el genocidio en Europa. En la convención del Congreso Sionista celebrada en Zúrich en el verano de 1937 se dijo: primero votaremos sobre los principios y luego votaremos si aprobamos el mapa de la Comisión Real, porque a los sionistas no les gustaba el mapa. No les gustaba la idea de un Estado judío sin el Negev, que era parte de la recomendación, y sin Jerusalén occidental. Así que los sionistas hicieron dos cosas. Aceptaron la partición en principio, pero propusieron una partición alternativa. El rechazo a la propuesta sufre un giro dramático cuando a finales de septiembre de 1937, el gobernador de Galilea, Andrews, es asesinado por pistoleros palestinos. Según los testimonios secretos, fue él quien impulsó la idea de la partición. Andrews fue asesinado por un escuadrón de 4 pistoleros árabes que lo esperaron y le dispararon cuando salía de oír misa en la Iglesia Anglicana de Cristo en Nazaret. Poco después se reanuda la violencia. Para los palestinos, era uno de los actores destacados de ese mandato pro-sionista. E incluso se decía que era más sionista que los sionistas. Cuando se reanudó la revuelta árabe en septiembre de 1937, con el asesinato del gobernador de Galilea, Andrews, los británicos hicieron dos cosas: capturar a todos los líderes árabes que pudieran, encadenarlos y enviarlos al exilio en barco, sin juicio ni nada. Simplemente los exiliaron. Los líderes árabes claves de Palestina fueron desterrados. Muchos recorrieron el Océano Índico y acabaron detenidos en las Seychelles. Lo segundo que hicieron fue desterrar a Haj Amin al-Husseini de Israel. Haj Amin, el gran líder de la revuelta árabe, escapó de Palestina en 1937 y se trasladó al Líbano. Fue desterrado, y con eso desarticularon la resistencia árabe en general. En mi opinión, hasta el día de hoy. La revuelta árabe, sobre todo en su segunda fase, fue una rebelión masiva en toda Palestina que se sofocó con un enorme despliegue de tropas británicas. Los rebeldes árabes tomaron la ciudad vieja de Jerusalén, se apoderaron de Beersheba, asaltaron bancos en Hebrón y en la parte sur de Palestina. Los británicos perdieron el control en algunos momentos cuando los rebeldes se hicieron con puntos claves de la zona. Los británicos desplegaron un gran número de tropas.
Presionaron con firmeza y aplastaron a las bandas rebeldes palestinas. También destruyeron pueblos, algunos en su totalidad, y gran parte de Jaffa. Los británicos aumentan todavía más la intensidad de la violencia con la que reprimen la revuelta, y los árabes, que no podían rivalizar con las fuerzas británicas, pagan un alto precio por rebelarse contra el imperio más fuerte del mundo. 38 aldeas quedaron totalmente destruidas. Calles, mercados y barrios. Un ejemplo es lo que hicieron en los barrios de la ciudad de Jenin. También les daban palizas a los palestinos y la policía los torturaba. Una horrible masacre colonial. Los británicos mataron entre 4.000 y 7.500 palestinos. Algunos eran combatientes armados, pero otros eran civiles desarmados. En 1938 comienza la fase final de la revuelta. Además de luchar contra los británicos y violentar los asentamientos judíos, los árabes sin liderazgo vuelven a revivir sus antiguas rivalidades cuando las familias más pudientes, los Nashashibi y los Al-Husseini, se enfrentan buscando venganza. La revuelta se convierte en una guerra civil árabe. Hubo una lista de objetivos durante la revuelta que fue atribuida a Haj Amin. El conflicto político era su modo de eliminar a oponentes. Y eso provocó graves daños en el tejido social palestino, que yo creo que todavía hoy siguen influyendo en la situación. Sin duda, los asesinatos políticos tuvieron un efecto muy negativo, porque crearon disputas familiares. Hubo personas que fueron ajusticiadas. Los miembros de familias conocidas que fueron asesinados tenían sus partidarios, y eso desunió a la resistencia. Por eso, la resistencia se vino abajo a finales de 1938. Los británicos saben muy bien eso de divide y vencerás, y dividieron a los palestinos. Uno de los problemas de la insurgencia palestina fue que, además de luchar contra los británicos y contra los judíos, los árabes también combatían entre ellos. Los británicos ayudaron a algunas de esas bandas locales con armas y algún apoyo, de modo que estaban armadas y equipadas por los británicos. Así multiplicaron sus fuerzas, pero eso les sirvió a los británicos para dividir a las fuerzas enemigas. La guerra civil árabe fue brutal. Las víctimas eran descuartizadas, arrojadas a pozos, hubo asesinatos, se cortaban orejas, hubo lapidaciones. Dentro de la comunidad palestina, entre 900 y 4.500 palestinos murieron a manos de otros palestinos. En 1939, los líderes de la revuelta palestina habían sido dispersados, desterrados o asesinados. Los palestinos estaban exhaustos. En ese sentido, la revuelta fue un fracaso. En el juego entre el muftí y los británicos, el tablero quedó patas arriba. La última fase de la revuelta debilitó enormemente a la comunidad árabe, y cuando llegó el periodo de la resolución, entre 1947 y 1948, no tenía ninguna fuerza. A finales de la década de 1930, los británicos se dan cuenta de que han fracasado y se preparan para renunciar al mandato y abandonar Palestina. Pero entonces estalla la Segunda Guerra Mundial, así que cambian de opinión y Palestina se convierte una vez más en un punto de importancia estratégica. Debo admitir que quizá superamos ciertos límites morales. Nosotros, el gobierno británico, no quería perder la guerra. Queríamos que Gran Bretaña ganara la guerra. Y nuestro objetivo principal era proteger los intereses británicos, los de la Commonwealth y los de nuestro gran imperio colonial. En consecuencia, los británicos permanecen en la zona otra década, complicando aún más el conflicto árabe-israelí.